que los tienen que reconocer y garantizar, ¿no? Entonces, quedémonos con estas ideas. Derechos humanos fundamentados en la dignidad humana, ¿no? Son estas normas, estas orientaciones para hacer que la dignidad humana se vuelva una realidad, y que a la base hay como muchas luchas de los movimientos sociales, de los grupos, y que hemos logrado un consenso de esos derechos, ¿no? Y que entonces los podemos exigir al Estado. Entonces, nos queda más o menos clara esta primera idea, así como para tener, como que estar seguros y seguras que estamos hablando de lo mismo, ¿sí? Bueno, entonces, pasamos a la siguiente. Sería importante, una vez que hemos visto esto, digamos un poco rápidamente qué no son los derechos humanos, porque a veces, por ejemplo, yo puedo llegar y puedo decir, ah, mira, ya llegaron los de los derechos humanos, ¿no? O puede venir alguien de la comisión, yo soy de una organización civil de derechos humanos, pero podría venir alguien de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y decir, ah, ya llegaron los de derechos humanos. Entonces, ya vimos qué son, un poco rápidamente, qué no son. Los derechos humanos no son las comisiones de derechos humanos. Esos son unos órganos que se han creado para proteger los derechos humanos, pero no son los derechos humanos. No son los presidentes o las presidentas de esas comisiones, no son unos funcionarios, pero no son los derechos humanos. Los derechos humanos no es lo mismo que un delito. Más adelante lo vamos a ver. Tampoco los derechos humanos son esas personas que defienden a los delincuentes. Y tampoco los derechos humanos no son las transgresiones que a la ley pueden hacer personas como nosotros. Esos pueden ser delitos. Vamos ahorita a detenernos más, pero rápidamente lo que quiero simplemente es como un contraste. Los derechos humanos son esta serie de normas, de principios que nos van a permitir construir juntos y juntas la dignidad humana. Derechos que su alcance tiene que ser para todas las personas. O sea, que no pueden ser estos derechos nomás son para este grupo, no. Son derechos que son para todas las personas, ¿no? Segundo, y por eso se llaman universales, que nos tienen que alcanzar a todos. Segundo, que son integrales, es decir, que esos derechos que se han ido reconociendo necesitamos de todos para construir la dignidad humana, para hacer el ejercicio concreto, ¿no? O sea, un poco a veces nos pueden poner a ver, ¿qué derecho es más importante? ¿La salud o la educación? ¿Qué derecho es más importante? ¿La vida o la libertad? No, todos lo necesitamos para que podamos vivir como personas y con dignidad. Entonces, eso quiere decir integrales. También otra característica es que son indivisibles e interdependientes, es decir, que no se pueden dividir, ni se puede decir cuáles son más o menos importantes. Y la tercera es inalienables, es decir, que no los podemos perder. ¿Por qué? Porque hace rato decíamos, los derechos humanos se fincan, tienen sus raíces en la dignidad humana. Y nosotros no podemos perder nuestra dignidad humana, porque eso significaría que dejamos de ser personas, ¿no? Entonces, a veces, en algunas circunstancias, yo puedo decir que renuncio a mis derechos, a lo mejor incluso para salvar mi vida, pero eso no quiere decir que los pierdo. Yo sigo teniendo mis derechos porque son eso, inalienables, no los puedo perder, porque están, digamos, en el corazón de las personas humanas, ¿no? Entonces, estas son los civiles y políticos, otros que les hemos llamado los DESCA, que aquí están los derechos sociales, ahorita los vamos a ver, y otros que se han llamado derechos de los pueblos. No es que unos sean más importantes que otros, sino lo que pasa es que miran a distintas dimensiones, a distintos niveles de necesidad de las personas. Estos que llamamos derechos civiles y políticos, que se puesto en el círculo primero, digamos, a lo que miran es aspectos como la vida, la libertad y la integridad de las personas. Los derechos económicos, sociales y culturales miran a ámbitos, digamos, que también son fundamentales para la persona, pero que tienen que ver necesariamente con la colectividad, como educación, salud, trabajo. Y estos derechos de los pueblos tienen que ver con asuntos que solo podemos ejercer como nación, como país, ¿no? Pues ahorita voy a hablar, pero simplemente
como para que veamos que se han ido construyendo a partir de identificar necesidades que pueden estar más, digamos, en el ámbito individual, personal, otros que pueden estar más como sociedad y otros en la relación entre los países, ¿no? Entonces ahora sí vamos a ver, digamos, cada grupo, aunque los vamos a detener más en los segundos, ¿no? Entonces, vamos a la siguiente. ¿Cuáles serían nuestros derechos civiles y políticos? Y básicamente ahora primero derechos civiles. Como decíamos, son todos esos derechos que tienen que ver con la vida, con la libertad, con la integridad. Y estos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, que no me detengan arbitrariamente, que no me metan a la cárcel sin ninguna razón, ¿no? A la seguridad personal, es decir, a que yo reciba seguridad de parte del gobierno y que yo pueda andar en la calle seguro, que no sea yo asaltado, que no sea yo lastimado, etc. El acceso a la justicia, que si yo soy víctima de un delito, yo pueda ir a una instancia gubernamental y yo reciba justicia, ¿no? Derecho a la verdad. Este es un derecho relativamente nuevo que tiene que ver con lo que ha pasado en algunos países, como el tema de, creo que hemos nosotros oído hablar, países que hace no muchos años tuvieron dictaduras militares, ¿no? Y que entonces, pues hay todo un movimiento de las familias que fueron víctimas de la represión, primero, para saber a veces qué pasó con un familiar que se desapareció, que se lo llevaron y que nadie sabe qué pasó. Entonces quieren saber quién se lo llevó, dónde está, si es que falleció, dónde están sus restos, en fin. Pero también la sociedad que quiere saber, a ver, qué fue lo que pasó en ese periodo, cómo funcionaron las cosas para que hubiera el nivel de represión que se vivió. Y eso es lo que es una autoridad que tiene esa facultad. La inviolabilidad de las comunicaciones, que nadie puede intervenir en mis comunicaciones de correo, de teléfono, de correo electrónico, etc. A la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, o sea, que yo pueda pensar lo que yo quiera y crea, a tener una religión o no tener religión, en fin. A la libertad de residencia, o sea, que yo pueda vivir donde yo decida libremente. A la libertad de libre tránsito, de ir y venir a una nacionalidad. Entonces, todos estos son los derechos civiles, ¿no? Cada uno de ellos podríamos hablar y decir en qué consiste. No nos vamos a detener porque vamos a hablar de los derechos sociales. Pero esto es importante, o sea, que tengamos una idea de que todos estos son parte de los derechos humanos y todos estos son necesarios para construir, para hacer una realidad la dignidad de las personas. Vamos a la siguiente. La otra son estos que se han llamado derechos políticos. Yo los he dividido, aunque cuando vieron los circulitos estaban juntos, derechos civiles y políticos, porque van como de la mano. ¿Cuáles son esos derechos políticos? Hay una definición que dice que los derechos políticos son aquellos derechos destinados a tutelar, a proteger la participación y el protagonismo del individuo o de las personas en la sociedad, a que nosotros podamos participar y tengamos un papel central en las decisiones de lo que pasa en nuestra sociedad, ¿no? Y estos se dividen en dos cosas, estos derechos políticos. Uno, lo que se llama las libertades, la libertad de expresión, es decir, de que yo pueda difundir información, de que yo pueda recibir información e ideas, que yo pueda investigar sobre distintos asuntos, y ahora esto que se ha llamado el acceso a la información pública. Por aquí hay, si gusta pasar por acá, hay, mire, un par de sillas, aquí, porque no sé qué es eso, bueno. Entonces, la libertad de expresión es todo eso, que yo reciba información, pero que yo la pueda difundir, que yo pueda investigar y que yo tenga acceso a la información pública, o sea, la información que tiene el gobierno. La libertad de asociación, o sea, de reunirme, como ahora, en un partido, en lo que yo quiera. La libertad de reunirnos y de formar un sindicato, un partido, un grupo, una asociación vecinal, lo que sea. Y la libertad de manifestación, de yo poder salir digamos, a los espacios públicos a decir lo que pienso o a plantear una demanda. También son parte de los derechos políticos
esto que se ha llamado la participación en la dirección de los asuntos públicos. Y esto de dos maneras, directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Lo que más, digamos, conocemos es esta parte, a través de representantes elegidos. Elegimos diputados, elegimos jefe de gobierno, jefe delegacional, y se supone que en una democracia como la nuestra, esa es una forma de participar, a través de elegir quienes van a gobernar o a legislar. Pero eso no es todo. La otra parte es a participar en la dirección de los asuntos públicos directamente, sin intermediación, yo directamente como ciudadano. Entonces, y esto es algo que lamentablemente en nuestro país y en nuestra ciudad no está suficientemente desarrollado, ¿no? O sea, pongo un ejemplo, el asunto este de la supervía, ¿no?, que se quiere plantear, ¿no? O sea, de que se quiere construir este segundo piso que atraviese toda la ciudad, desde la entrada a Querétaro, bueno, desde la salida o entrada a Querétaro hasta la entrada o salida a Cuernavaca, ¿no? Que entonces haya un segundo piso que uno puede ir bien rápido, pagando por usarlo. Y entonces, digamos, ¿ese es un asunto público? Sí, es un asunto público, porque tiene que ver, primero, con si vamos a aceptar que dentro de una ciudad haya vías que hay que pagar para usarlas. Pero segundo es el tipo de ciudad. O sea, ¿es lo mejor para la ciudad seguir teniendo estas vías para fomentar que se use el transporte privado, o sería mejor el transporte público? Entonces, estas cosas yo diría, pues sí, una posibilidad es como ahora, que a Marcelo Ebrard se le ocurrió que sea una buena idea y dice, la vamos a hacer. Esa es una manera. Pero otra manera sería, oigan, pregúntenos como ciudad, ¿queremos eso? ¿No queremos eso? ¿Queremos otra cosa? Hubo toda la protesta de los vecinos, de las vecinas, ¿no?, de la zona que van a afectar. Hubo una recomendación de la comisión y dice el gobierno de la ciudad, bueno, ok, vamos a consultar, no vamos a detener la obra, pero vamos a consultar. Pero ahí es donde empiezan los problemas, porque de acuerdo a derechos humanos, una consulta, para que sea realmente una consulta, tiene que tener cuando menos tres características. Primero, que se tome o que se haga la consulta cuando todas las posibilidades están abiertas. O sea, que se puede decidir que sí, que no, u otra posibilidad. Segundo, que tengamos, como los que vamos a participar en la consulta, toda la información para formarnos una opinión. O sea, conviene, no conviene, el impacto ambiental, toda la información. Y frente a la supervía, ¿cuáles son las otras opciones? Entonces, todo. Y tercero, que al final haya una relación entre el resultado de la consulta y la decisión. ¿Qué va a pasar si la consulta dice que no queremos una supervía? Cuando la tengan a medio construir, pues va a decir Marcelo o el gobierno, el que sea, pues ya no se puede porque no podemos echar a la basura 100, 200, 500 o 1000, ya no se puede porque pues ya llevamos la mitad construida. Entonces decíamos, no puede haber una consulta así porque nos están haciendo trampa, no nos están realmente permitiendo participar en los asuntos públicos de a de veras, sino casi que nos van a preguntar de qué color pintan la supervía. Y bueno, pues eso no se vale. Entonces yo digo, esto es importante que lo vayamos planteando, porque decíamos, tenemos que entender todo el alcance que puede tener esta pequeña frase de participar en la dirección de los asuntos públicos. Y eso a veces tiene muchas más implicaciones de las que a veces podemos tener idea, ¿no? Entonces, bueno, derechos civiles, derechos políticos. Nos podríamos entender, pero no nos vamos a entender. ¿Nos queda una idea más o menos de qué estamos hablando de derechos civiles y derechos políticos? ¿Sí? Como verán, es mucho más que solo ir a votar. Es mucho más grandote ese derecho. Pero culturales y ambientales. La abreviatura es DESC, eso significa económicos es la E, social es la S, cultural es la C y ambiental es la A, ¿no? Y estos son todos los derechos que están reconocidos como DESCA. El derecho a la propiedad, tanto individual como colectiva. El derecho al trabajo. ¿Qué comprende el derecho al trabajo? Un salario justo y equitativo, al descanso, a sindicalizarse y a la huelga. El derecho a la alimentación adecuada, a la seguridad social, es tener servicio médico y que cuando yo llegue a una cierta edad tenga una pensión, a la salud,
a la vivienda, a la educación, al agua, a un medio ambiente sano, a participar en la vida cultural del país, a gozar de los beneficios de la ciencia y a la investigación científica, literaria y artística. Ahorita vamos a hablar de los derechos. Solo los listo ahí, pero es importante, como decíamos, ya vimos un conjunto de derechos, este es el segundo. Recordemos ahora cuando decíamos los criterios, hablamos de la integralidad. Todos los derechos que vimos antes y todos estos, todos, son necesarios para la dignidad de las personas. Y no nos pueden poner, a ver, no, pues ¿qué quieren? O derecho a la seguridad o derecho a la salud. Derecho a la salud o derecho a la educación. No, todos son necesarios. Todos son fundamentales para la calidad y para hacer realidad la dignidad de las personas. Ahorita vamos a regresar a estos y vamos a la otra. ¿Qué es esto? Derechos de los pueblos. Decíamos, el derecho a la autodeterminación, o sea, a que cada pueblo pueda decidir cómo se gobierna y cómo se organiza. El derecho al desarrollo, a la paz y a la solidaridad entre un país y otro. Todo esto son el conjunto de los derechos, derechos civiles, políticos y de Estado. Todos estos son nuestros derechos. Ustedes me podrán decir, sí, pero hay muchos que no podemos poner en práctica, estoy de acuerdo. Y ahí hay una tarea de cómo nos organizamos, trabajamos, luchamos para que se hagan una realidad, ¿no? Entonces, lo que quise hacer es un recorrido muy rápido de todos estos derechos. Pero una cosa importante es que además de todos estos derechos que hemos visto en los últimos años, lo que se ha venido también es reconociendo, junto con estos derechos, derechos para grupos específicos, para grupos que por alguna situación tienen una desventaja social, y entonces tenemos que pensar cómo les ayudamos a que esa desventaja se vaya cerrando. Y pasamos a la siguiente. Y esos son derechos como de personas con discapacidad, derechos de mujeres, de migrantes, de personas privadas de libertad, están en las cárceles, de personas que tienen una preferencia sexual distinta, lésbicos, gays, bisexuales, transexuales, de niñas y de niños, de personas adultas mayores. O sea, no es que estos tengan otros derechos, tienen los mismos derechos que todos, pero por situaciones económicas, sociales, culturales, muchos de estos grupos están en desventaja, ¿no? Los hemos discriminado, los hemos como puesto varios niveles atrás. Y entonces hay que trabajar para que esa brecha se cierre. Y por eso se ha venido también reconociendo algunos derechos que no es que sean nuevos, sino como ciertos énfasis para que esos derechos que todos tenemos, ellos también nos puedan invierten. Por la naturaleza del cargo que tenemos, la mayor parte de la información es pública y muy pocas cosas son privadas. Ese creo que es importante. Entonces, por supuesto que no es una línea fácil de delimitar, claro, pero sí hay sanciones. Otra, tema de integridad personal. Hoy está tipificado en los códigos penales de todo el país que la tortura es delito. Entonces, si a mí alguien me viola mi derecho a la integridad personal torturándome, está cometiendo un delito y puede tener una sanción. Entonces, en este nivel, yo creo que es donde más se ha desarrollado sí sanciones para el cumplimiento, porque muchas de las violaciones a estos están consideradas delitos. El problema se hace más grande en los derechos sociales, ahora vamos a ver, porque ahí muchos de esos no tienen sanción. O sea, derecho a la vivienda, ahorita vamos a ver. Y si no me dan derecho a la vivienda, ¿yo a quién le reclamo? Pues no hay manera de reclamar. Ahí tenemos un problema. Entonces yo diría, aquí y en el tema de los políticos también hay, no tan desarrollado, pero ahí vamos avanzando. Pero los derechos sociales, ahí estamos mucho más atrasados, de que si una autoridad no me cumple, no me protege ese derecho, es mucho más difícil que haya una sanción contra eso. Al final vamos a hablar brevemente de si hay yo vivo o yo veo una violación de derechos humanos, ¿qué se puede hacer? Al final vamos a decir una cosita, pero esta es más o menos la respuesta en términos generales. Adelante. Rápidamente, estaba recordando de Carmen, de repente en las redes sociales se decía que en lo que es la vida privada del señor Calderón, entonces
ponen tu nombre, perdón. Mireya, lo que dices, el de Carmen Aristegui y todo lo que se derivó a partir del asunto de si Calderón o no tiene un problema de alcoholismo. Yo digo, o sea, uno se podría decir, sí, es su vida privada, sí, pero un asunto que puede ser en su vida privada puede estar afectando su función pública como presidente. O sea, no da lo mismo una persona que pues sí puede tener un problema de alcoholismo, pero el efecto es solo para él, a lo mejor en el caso es el de su familia. Pero un asunto como un presidente que dirige un país y que tiene un problema de alcoholismo, sí tenemos derecho a saber, no para cuestionar, no para hacer un juicio moral, sino para decir si ese problema que es privado, puede estar teniendo una afectación al asunto de las decisiones que tienen que ver con una sociedad. Ese es el punto, y este es un elemento importante. Pues yo creo que el ejemplo es muy bueno. Sí, por supuesto. Cuando el gobierno instaura un estado de excepción o una suspensión de garantías, ¿quiere decir que está violando todos los derechos civiles de una población? No necesariamente. No lo he tocado aquí, pero en toda la doctrina de los derechos humanos existe la posibilidad, incluso en nuestra Constitución hay una previsión de que en ciertas circunstancias se pueden, digamos, limitar derechos, ¿no? Pero tiene que haber requisitos. En este caso, lo que está planteado en la Constitución es que tiene que haber una declaración de esa suspensión, qué derechos, y tiene que haber una autorización por el Congreso de suspensión. De cualquier manera, hay derechos que ni en situación de excepción se pueden suspender. Por ejemplo, el derecho a la vida. Ese no se puede. Se puede decir, mira, pues sí, vamos a suspender a lo mejor un poco el tema de derecho, no sé, a la inviolabilidad de domicilio bajo ciertos requisitos, o la libertad de tránsito. O sea, se pueden restringir ciertos derechos, pero tiene que haber reglas y tiene que determinarse por cuánto tiempo, por qué circunstancias, por qué razones. Pero hay derechos como el tema a la vida o a la integridad personal que no se pueden suspender, ¿no? Entonces sí hay. No voy a tener, pero digamos la respuesta es sí, pero con reglas y con tiempos determinados, ¿no? Por eso, y perdón, no sé si ustedes han oído hablar, pero parte de las discusiones en el último tiempo es que Calderón mandó hace poco una ley para el tema de seguridad nacional y planteando un mecanismo demasiado laxo y con pocos controles sobre el tema de suspensión de garantías y de pronto con unos términos muy ambiguos. O sea, ahí hay toda una discusión, pero yo digo, esa es una ley que se puede cuestionar, pero sí existe la posibilidad de suspensión de garantías con reglas, tiempos y mecanismos de control, ¿no? Pero no es solo. Pero no es solo, por supuesto, lo que siempre es que no es solo. Tiene que haber, a lo mejor lo solicita el Ejecutivo, pero tiene que haber otro, el Congreso o la Suprema Corte, que tendrían que ser los contrapesos en ese sentido, ¿no? Bueno, ¿algún otro? Creo que por aquí había otra. Por favor. Bueno, primero ya de poner una radio comunitaria. ¿Por qué llegan y destruyen la radio? Porque dicen que se está cometiendo un delito de usar el espectro radiofónico, o sea, el aire, digamos, donde van las ondas, porque es, digamos, propiedad del Estado y él es el que da los permisos. Pero como no existe la figura de radio comunitaria, entonces, digamos, no hay una forma de que yo como comunidad pida el permiso. Entonces lo hago por la vía de los hechos. El problema entonces es que en el marco jurídico actual comete un delito. Entonces por eso se ha planteado en muchas de estas reformas es que se reconozca la radio privada, la radio pública como radio universidad, radio educación, todas estas, pero también las radios comunitarias. Entonces que les den un marco. Entonces ese es parte del problema, que muchas veces estos derechos están muy mal, o no existen, o están muy mal dentro de nuestro marco jurídico. O sea, están mal redactados, mal puestos. Esa es su parte, y muchas veces es parte del trabajo que hay que hacer. ¿Cómo hacer que nuestro marco jurídico, en la Constitución y en nuestras leyes, realmente corresponda con lo que está en el derecho? Muchos de estos derechos están reconocidos en la Constitución, pero otros no están reconocidos. ¿Dónde están reconocidos? En los instrumentos internacionales, en las convenciones, en las declaraciones
que México y otros países han aprobado en Naciones Unidas o en el sistema interamericano. Una tarea muchas veces es cómo eso que está puesto en esos instrumentos pasa a la Constitución y luego baja a las leyes secundarias. Esa es parte de lo que hay que hacer. Pero eso sí, una cosa importante de lo que estamos haciendo. Primero, como ciudadanos, saber que hay esos derechos, que son nuestros. Segundo, cómo revisar si están bien reconocidos en nuestra Constitución y en nuestras leyes. Y si no, pues hay una tarea de que se pongan. Pero a veces están bien puestos en la ley y mal puestos en la práctica. O sea, las autoridades que los tienen que aplicar, los aplican mal. O sea, ahí hay que... Entonces, como veremos, pues el tema de los derechos humanos es como una tarea de trabajo y de lucha social permanente, ¿no? Bueno, vamos a pasar al tema. Todo esto ha sido como preparación para entrar al tema de los derechos. A la siguiente. Ahora sí, vamos a hablar de... Escogí 2 o 3. Uno, derecho a la vivienda. Decíamos, ¿qué dice esta cosa que es PIDES? Perdón por la lectura, digo, significa Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. O sea, es un instrumento que se aprobó en Naciones Unidas, que se aprobó por los países, incluido México, y que allí reconocieron los países derechos a sus ciudadanos y se comprometieron a garantizarlos. Uno de esos derechos que está allí en este Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en el artículo 11, es el derecho a la vivienda adecuada. ¿Qué dice el artículo? Dice, los estados parte, o sea, los que ya lo aceptaron, México es uno de ellos, reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y para su familia. Y eso incluso o incluye alimentación, vestido y vivienda adecuados y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Así dice el artículo, ¿no? Entonces, nos reconocen un derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Qué integra el nivel de vida adecuado? Alimentación, vestido y vivienda adecuadas, ¿no? Para mí y para mi familia. Y bueno, esta dice además el artículo que el derecho humano a una vivienda adecuada tiene una importancia fundamental para el disfrute de todos los derechos económicos, sociales y culturales. O sea, si yo no tengo una vivienda adecuada, eso me puede impedir el ejercicio de otros derechos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que dice. Pero dice uno, bueno, pero a ver, ¿cómo se entiende eso? Entonces, eso significa que el gobierno tiene que regalar una casa. ¿Qué significa? Entonces, al paso del tiempo se han venido explicando cada vez con más claridad eso, vivienda, derecho a la vivienda adecuada, ¿en qué consiste? ¿Qué es lo que yo puedo reclamar cuando hablamos de vivienda adecuada? Pasemos a la siguiente. Entonces, significa entonces que cuando hablamos de vivienda adecuada hay una serie de criterios que se han ido poniendo. ¿Cuáles? Primero, uno es seguridad jurídica a la tenencia, o sea, que yo tenga un título de propiedad que me permita mostrar que yo soy el dueño o la dueña de una vivienda. Y también contra los desalojos, o sea, que no me desalojen arbitrariamente, que tiene que haber reglas, que hay situaciones en las que no me deben desalojar, en fin, ¿no? Entonces, seguridad jurídica de la tenencia. Segundo, disponibilidad de servicios, que una vivienda adecuada tiene que tener disponibilidad de servicios para salud, seguridad, comunidad y nutrición. ¿Qué supone? Pues que haya agua potable, energía, o sea, luz eléctrica, drenaje, calefacción si estoy viviendo en un lugar de fríos extremos, servicios de emergencia, disponibilidad de servicios, ¿sí? Entonces, no que me pongan una casa o que a lo mejor me van a reubicar y me van a un lugar en donde no hay todo esto. Entonces, por ejemplo, hoy muchos reivindican, tal vez ustedes han oído hablar de este movimiento que hay en varios estados contra las altas tarifas eléctricas, sobre todo en lugares que son muy calurosos o muy fríos, ¿no? Pues que requieren o aire acondicionado o calefacción, porque si no se muere uno de calor o de frío, ¿no? Entonces,
Y entonces ellos reivindican que el derecho a la luz es un derecho humano. No está reconocido en ningún lado. Claro, pero si uno lo vincula al derecho a la vivienda, la luz hoy es indispensable para una vivienda adecuada. Una vivienda que no tiene acceso a la energía eléctrica, hoy, en las circunstancias actuales, pues no cumple el criterio de ser una vivienda adecuada, ¿no? Otro es gastos soportables, es decir, que si yo quiero tener una vivienda, haya una proporción entre lo que yo gano y lo que yo voy a pagar para una vivienda. Entonces, ¿eso qué ha significado? Pues un gran problema, o sea, porque mucha de la vivienda pues está a través de un banco, de un crédito hipotecario, y hay mucha gente que no lo puede pagar. Entonces, es cómo se generan las condiciones para que haya un gasto soportable entre, si yo quiero adquirir una vivienda, que eso me permita que mi ingreso haga posible que yo tenga acceso a la vivienda. Otra es el tema de la habitabilidad. ¿Eso qué significa? Pues que la casa sea espacio adecuado a sus ocupantes, o sea, con un tamaño y una serie de servicios suficientes que proteja del frío, de la humedad, del calor, de la lluvia y de otras amenazas para la salud y riesgos estructurales, y que también garanticen la seguridad física de los ocupantes. Hoy hay un cuestionamiento de lo que las casas de interés social, que como dicen son unos huevitos, ¿no? 45 metros cuadrados para una familia de 6 integrantes, ¿cómo le hacen? Entonces, tenemos ahí un problema, ¿no? O sea, sí, de pronto nuestros gobiernos han planteado, sí, para cubrir el déficit de vivienda, la falta de vivienda, hagamos estas viviendas, pero muchas veces es el tema de la habitabilidad. O mucha gente que vive en lugares muy extremos dicen, es que el tipo de casas no es tan adecuado a las condiciones ambientales donde se están construyendo. Entonces, hoy vemos los modelos de casa de Infonavit, son igualitos en la Ciudad de México, en Puebla, en Chihuahua, en Tabasco, en Yucatán. Dice uno, ¿y serán iguales los lugares? Pues no, son muy diversos. Entonces, tiene que ver con este tema de habitabilidad, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de derecho a la vivienda, son de viviendas que tienen que ir cubriendo estas características. Por supuesto, me dirán, es que eso no sucede, no, pero es importante que sepamos para que empecemos a trabajar de que cuando estamos reclamándole de vivienda al gobierno y política de vivienda, es una política que cubra estas necesidades y estas características, ¿no? Pasamos a la siguiente. Otras 3 características. Asequibilidad, una palabreja medio rara, que lo que quiere decir es que la vivienda debe estar al alcance de quienes tienen esos derechos. Y eso puede significar que haya subsidios, programas para grupos discriminados, de manera que podamos acceder a tener una vivienda. Otro es el lugar adecuado, que permita acceso a opciones de empleo, salud, centros de atención para niños, escuelas, otros servicios sociales, y que esté libre de contaminación. Y adecuación cultural, es decir, que esté adecuada culturalmente. Decíamos, una vivienda adecuada en una zona rural, ¿qué puede significar? Pues que tenga espacio a lo mejor para tener animalitos, para tener un pequeño huerto, una serie de cosas que a lo mejor aquí no son indispensables, pero allá sí. Entonces, eso se llama adecuación cultural. Ahora también lo que se está planteando es, por ejemplo, aprovechar los materiales de producción locales, ¿no? No traerlos de quién sabe dónde, sino eso, aprovechar lo que hay en la región, ¿no? Bueno, estas son el tema. Pasamos a decir un cursito de... No, hasta aquí. Entonces, regresamos, por favor. Entonces, digamos, estos son el tema de derechos a la vivienda. Entonces, como verán, el derecho a la vivienda no es que me regalen una casa, pero que sí se generen políticas que permitan que las familias puedan tener una vivienda con esas características, ¿no? Entonces, este es, digamos, el tema. Y, por ejemplo, volviendo al tema, este es uno de los derechos que hoy en México es muy complicado encontrar los recursos que sí, digamos, de cómo se me hace efectivo, y si no se me hace efectivo, ¿qué sanción hay? O sea, en ese tema, porque en México todavía hay mucho la idea de que estos derechos son, como diríamos, como unos derechos pues
que vamos a ver hasta dónde los podemos cumplir, ¿no? Digamos que no son exigibles, que no hay recursos. Creo que tenemos que generar todo este tema de los recursos legales para que los ciudadanos los podamos reclamar, pero que también haya sanciones si no se van cubriendo este tipo de acciones. Yo diría, tal vez un poco ahí se inscriben, ustedes se acordarán que hace 2 años, 3, hubo un gran movimiento en Morelos de unas comunidades que estaban peleando por el tema del agua. O sea, y el tema tenía que ver con estas casas geo, construidas así en montones, que llegan y ocupan de pronto los recursos naturales del agua, incluso despojando a las comunidades del agua, muchas de estas contaminando porque sus drenajes no van a plantas de tratamiento, sino muchas veces se descargan simple y sencillamente a barrancas en la zona, ¿no? Sin ningún tipo de tratamiento, contaminando los mantos de agua potable de las comunidades. Entonces la gente empezó a movilizarse y decir, ¿por qué? Pues porque esa construcción está teniendo efectos, digamos, para los que van a vivir ahí, pero luego para el entorno. Y ahí se podría entrar mucho en la discusión de en qué medida eso está, digamos, violentando el tema del derecho a la vivienda adecuada, ¿no? Entonces, bueno. Entonces, este es un ejemplo. Vamos a pasar a otro rápidamente. Derecho a la salud. ¿Qué dicen los instrumentos internacionales? Dicen que el derecho a la salud se define como que todo ser humano tiene el derecho al nivel más alto posible de salud para vivir dignamente, ¿no? Eso es lo que dice. Otra vez uno, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Pues al paso del tiempo se han ido definiendo qué significa o qué alcance tiene este derecho. Una, dice, disponibilidad, es decir, que haya establecimientos, bienes y servicios de salud en número suficiente y en buen estado para las personas. Que además se cuente con programas y personal de salud capacitado, bien remunerado y con los medicamentos esenciales. O sea, que haya disponibilidad de establecimientos suficientes. Entonces, un problema que hoy tenemos en México es que esto es muy limitado. O sea, vamos a ver más adelante. Una cosa que el gobierno ha dicho en el DF es que hoy hay una ley ya para que todas las personas que no tienen ni seguro social ni ISSSTE tengan derecho de ir a los servicios públicos de salud y recibir atención médica. Dice uno, pues sí, uno va, pero va uno a algún servicio de salud público del DF y bueno, el primer problema es que hay una fila y entonces quién sabe cuándo le toque a uno. Que llega a uno y le dicen, pues sí, aquí está la receta, pero no hay medicamentos, vaya y cómpralos. En fin, entonces, decíamos, sí, es disponibilidad, pero la disponibilidad no es que haya a 2 cuadras un hospital o una clínica, es que ese hospital o clínica cumple los requisitos, ¿no? Otro es que los establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles física y económicamente para todos sin discriminación. Por ejemplo, si uno va a muchas de estas clínicas, se han fijado que solo hay escaleras, ¿no? ¿Y cómo le hacemos si va una persona en silla de ruedas? Pues la cargamos, ¿no? Porque no hay de otra, porque no hay rampas, porque no hay elevadores. Entonces, accesibles física, pero también económicamente, o sea, que no cueste un ojo de la cara, como decimos, enfermarse o hospitalizarse, ¿no? Y también, en el parte de derecho a la salud, es que se pueda promover y defender el acceso a la información. Muchos de los que han sido usuarios en el ISSSTE o en el seguro, un problema que ha habido es que los expedientes médicos son inaccesibles, ¿no? Y uno dice, bueno, pues es el expediente de mi salud. Pues hay todo un movimiento para que esos expedientes estén disponibles para el paciente. O sea, de manera que si yo quiero saber o usar este expediente para ir a consultar con otro médico, yo tenga posibilidades de hacer este tipo de acceso a la información. Pero también he estado en todo este derecho a el consentimiento informado. O sea, que si a mí me van a operar, me tengan que informar, a ver, ¿de qué me van a operar? ¿Qué alternativas hay? O sea, ¿qué posibilidades de operación existen? ¿Cuál es la más conveniente? Los pros y contras de una. Que yo pueda tener otras posibilidades de opinión para tomar una decisión, ¿no? O sea, que no yo vaya
O sea, que no el médico casi decida por mí si me opera o no, que yo soy el que decida, pero para que decida me tiene que dar toda la información para que yo pueda tomar una decisión. Entonces, culturalmente apropiados. O sea que, digamos, por ejemplo, esto tiene muchas implicaciones en las zonas indígenas. O sea, que sean respetuosos de algunas costumbres, pero incluso si están ubicados en zonas indígenas, el personal debiera hablar la lengua indígena y no obligar a que los indígenas tengan que comunicarse en español, sino incluso el servicio tendría que tener la capacidad de estar dando servicios en la lengua de esas comunidades indígenas, ¿no? Entonces, en serio, pues hace rato en el DF se ha planteado este programa de acceso a la salud para quienes no tienen servicio médico del seguro del ISSSTE. O sea, hay el derecho de que yo vaya a una clínica. Claro, el problema son todas las limitaciones. Pues yo digo, ahí hay que tener cuidado. Qué bueno que el gobierno está hecho, pero no es suficiente para garantizarnos el derecho a la salud a quienes vivimos en la ciudad y no tenemos seguro social o ISSSTE. Pero luego, incluso en el seguro social o en el ISSSTE, pues están todas las deficiencias, ¿no? Entonces, de que uno va y no hay medicamentos, uno va, y dicen así, cita con el especialista, sí, regresa dentro de 8 meses que le toca, ¿no? Pues capaz que ya me morí, entonces ya me regreso, ¿no? O sea, esos son parte del tema de tener una idea de qué es el derecho a la salud y entonces dónde hay que trabajar para que se vaya haciendo efectivo, ¿no? Entonces, vamos a la tercera. Derecho a la alimentación adecuada. ¿Qué es esto del derecho a la alimentación adecuada? Está definido como el derecho a la alimentación adecuada es tener acceso físico y económico en todo momento a la alimentación adecuada o a los medios para obtenerla. Otra vez, no significa que el gobierno me tenga que dar de comer, sino que genere las condiciones para que yo tenga este acceso. Otra vez, bueno, ¿y eso cómo se entiende? Se viene desarrollando. Significa que haya disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimenticias de las personas. O sea, lo que se tiene es que eso, que estén disponibles, que podamos tener acceso a ellas. También que sea una alimentación o acceso a estos alimentos sin sustancias nocivas y aceptables para una cultura determinada. Por ejemplo, aquí muchos han planteado esto, de que si uno va al súper o a la tienda a comprar algo, tenga una etiqueta que me diga de qué está hecho, en qué proporción, si tiene químicos, qué tipo de químicos, de manera que yo pueda informarme y decir si lo compro o no lo compro. O sea, ustedes han oído que grupos que se han dedicado a esto, que dicen, por ejemplo, el pan integral Bimbo, dicen, pues mi pan es, creo, y no es integral, porque dicen, hay una norma que hay un porcentaje mínimo de ese pan que tiene que tener harina entera para que sea considerado integral. Y entonces, ahí el asunto es que realmente si me lo están vendiendo como pan integral, cumple esas normas, que yo tenga la información de que estoy realmente comprando una cosa y no que me están vendiendo una cosa que es en realidad otra. Y eso tiene que ver con esto, sin sustancias nocivas y con información suficiente. Que sea accesible económicamente para todas las personas. Es decir, que los costos de adquisición de los alimentos estén a un nivel que no afecte otras necesidades. Política al campo, ¿no? Y de la existencia de sistemas de distribución, elaboración y comercialización que funcionen adecuadamente. ¿Por qué hoy en muchos lugares y en la Ciudad de México muchos problemas se encarecen? Quienes han investigado el tema dicen, ¿por qué hay problemas de distribución y de comercialización? Porque hay gente que se conoce como los coyotes, ¿no? Que van y le compran a los campesinos casi regalado los productos en el campo, ellos los transportan a la ciudad y aquí nos los venden al doble, al triple o 4 veces más. O sea, hay un sector que controla, que termina con la gran ganancia, que mantiene a los productores en la pobreza y a los consumidores haciendo que paguen precios. Digamos, ahí tiene que haber una intervención del Estado en términos de generar nuevos mecanismos de distribución y de comercialización que ayuden a que los productos se vayan, digamos, haciendo más accesibles. Seguramente
se van a recuperar muchos derechos. Tres reflexiones, totalmente de acuerdo. Decíamos al principio que el tema de los derechos, estos derechos, están construidos bajo la idea, bajo el principio de que hay una dignidad humana que tenemos que construir. Primero. Entonces, yo digo, no son buenos deseos. Una cosa es que no los podamos poner en práctica. O sea, pero yo creo que lo importante es, primero, saber que tenemos derechos y cuáles son. Segundo, ¿por qué no se han cumplido? Porque todavía no vamos a aprender a ser ciudadanos. O sea, muchos de nosotros, la gran mayoría de nuestra población, no somos ciudadanos en el sentido de que no reclamamos derechos. Venimos de la tradición de pedirnos favores, esperamos concesiones, esperamos caridad. O sea, pero no actuamos como ciudadanos que reclamamos derechos. Eso me parece que es fundamental. O sea, yo digo, ustedes lo podrán decir, nosotros no somos de eso, sí, pero gente como ustedes que está aquí es la menor parte en este país. Entonces yo digo, un tema, ¿por qué no los estamos ejerciendo? Porque no hemos aprendido y no tenemos una mentalidad de ciudadanos, de yo tengo derechos y los reclamo, los exijo. No pido favores, no pido que me regalen, pido ejercicio de derechos. Me parece que este es un elemento que no hay que perder. ¿Cuáles son las alternativas? Yo digo, hay que seguirlas construyendo. Y yo digo, yo trabajo en derechos humanos, tengo 20 años trabajando en esto, ¿no? ¿Y qué ha significado el tema de derechos humanos? Pues ha significado desde sacar gente de la cárcel, ha significado mostrar muchos de los problemas que hay en el país, ha significado que cosas como estas comunidades en las montañas de Guerrero, se ha logrado que se les construya una clínica adecuada a través del reclamo de estos derechos de salud, a través del amparo. O sea, no que estemos solucionando todos los problemas, no, por supuesto que no. Estamos haciendo pequeñas cosas, pero mostrando que, primero, que hay que saber cuáles son nuestros derechos, que hay que saber cómo se reclaman, que hay que aprender a reclamarlos y que hay que ayudar a que nos organicemos como sociedad. Decía yo al principio, estos derechos humanos no nos los regalaron, se construyeron por las luchas sociales en muchos lugares del mundo, ¿no? Y porque gente como nosotros luchó por el tema en contra de la tortura, en contra de las desapariciones forzadas, en contra de los desalojos de vivienda, en contra del hambre, en contra de la pobreza, se han ido construyendo estos derechos. Entonces, son derechos, insisto, que no es que el Estado nos los dé, nos los hemos ganado como sociedad en el mundo. Los Estados nos los reconocen. Que no hayamos llegado al nivel de poderlos ejercer, no quiere decir que no los tengamos. Quiere decir que hay una serie de problemas entre nuestros procesos de organización, entre el modelo económico. No voy a hablar, pero se ha planteado el tema, un derecho de los países, el derecho al desarrollo. El problema cual tenemos es pues que un pequeño grupo, una pequeña élite en este país ha decidido cuál es el modelo económico, y es un modelo que está perjudicando a la gran mayoría y beneficiando. Yo digo, sí, yo estoy de acuerdo, ¿cuál es el asunto? ¿Cómo se va a cambiar? Yo digo, pues, a través del ejercicio de la participación ciudadana. Y yo digo, y cuando hablamos de la participación ciudadana suena bonito, pero muchos ciudadanos no sabemos participar. O sea, ustedes lo habrán vivido, a mucha gente a la que han invitado a participar que me dice, no, yo no tengo problemas, yo no tengo tiempo, yo me quedo en mi casa, a mí no me gusta la política, ¿no? Esa es la experiencia de que venimos de una sociedad que no sabe participar. La participación ciudadana se aprende, como aprender a leer. O sea, no se da de la noche a la mañana, no es que yo quiero participar, hay que aprender. Desde cosas tan elementales como que yo pueda decir mi opinión, como que yo pueda oír la opinión de los demás, que yo pueda reconocer que el compañero o la compañera tiene una mejor propuesta que la mía y yo diga, esa es mejor, vamos por esa. Yo digo, hay muchas cosas que aprender. No estoy diciendo que yo tenga una solución, pero me parece que ahí hay un gran reto y que, por supuesto, el tema de los derechos humanos es una vía. Hay muchas otras vías que mucha gente está buscando de cómo construimos alternativas, ¿no? Perdón. Regresando otra vez con Carmen, yo no sé si haya influido el hecho de que muchas personas en las redes sociales protestaron, incluso en MBS, en las instalaciones. Yo pienso que esa es una forma de decir, basta, ¿no? Sí, basta.
de ejercer ciudadanía, es decir, que queremos seguir teniendo medios pues, medianamente plurales, que haya una voz como ella que dice las cosas de otra manera como las dice López Dóriga, que hay un sector que queremos oír eso, ¿no? Que queremos tener esa visión, ¿no? Pues yo digo que ahí es como en este proceso de la suma de muchas luchas chiquitas, medianas, que esperamos que en un momento dado pues lo que haga es esta generación finalmente de un cambio de modelo económico, de modelo político, que digo sí, creo que esa es como nuestra gran aspiración y no creo que haya una única estrategia, creo que hay muchos trabajos que estamos haciendo y que esperamos que en algún momento alcance, ¿no? Yo creo mucho en que todo el tema del movimiento de las radios comunitarias, yo digo que es una gran vía y ojalá que se sigan y que sigan multiplicándose, o sea, y sé que tiene consecuencias, como decíamos, que llegan, pero creo que también una cosa que se va aprendiendo con el avance de la tecnología, pues que cada vez es relativamente menos costoso echar a andar una radio comunitaria, ¿no? Yo digo, y hay que seguirlo planteando, y está todo el tema de las redes sociales y de cómo las vamos usando, o sea, y ahí creo que hay que seguir explorando muchas alternativas, haciendo muchos experimentos, vamos a decirlo, sociales, pues para buscar manera de cambiar esto. Que se vaya conociendo los derechos básicos desde preescolar. Yo diría que creo que el tema de este desconocimiento, pues creo que está como proceso de no ayudarse a formar la conciencia ciudadana, vamos a decir. Y me parece que en esto pues, ha habido mucha responsabilidad de los gobiernos, de las instancias educativas, como de incorporarse. Se han venido ahora incorporando en la educación básica, se habla cada vez más de estos temas, pero creo que siguen a difundirlos, yo diría primero de qué son, cuáles son y cómo se exigen, ¿no? Creo que ahí tendríamos que como que juntar estas tres cosas para poderlos, no dejarlos solo como un buen postulado, sino bueno, eso que está ahí, cuáles son los recursos que yo como ciudadano, que yo como grupo tengo para en un momento dado denunciar, reclamar, exigirlos. Creo que ahí hay una buena parte que creo que habría que venir digamos, trabajando y construyendo, creo que en ese sentido, ¿no? Bueno, ya creo que nos queda poquito tiempo, entonces vamos a avanzar a una última parte, nos quedan como unos 20 minutos según entiendo, ¿sí? Sí, ¿verdad? sí. A ver, entonces vamos a el tema de un derecho al medio ambiente sano, rápidamente, que es otro. Este derecho implica el equilibrio ecológico y la protección racional de los recursos naturales que garanticen el desarrollo de las generaciones presentes y futuras. Este es un derecho, por ejemplo, que se ha planteado que tiene que ver con quienes estamos ahora aquí, pero también con los que van a venir hacia adelante, una responsabilidad transgeneracional hacia las generaciones que vienen. Y significa que las personas tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la naturaleza. Tiene que ver con todo el tema de no contaminación de agua, aire, tierra, etc. Aquí, digamos, se ha planteado, y volviendo al tema de las sanciones, hoy varias situaciones de contaminación están consideradas delitos, ¿no? El problema que tenemos es muchas veces que la Procuraduría o las Procuradurías no tienen la suficiente capacidad y especialización para hacer investigación de este tipo de delitos, ¿no? Pero creo que es un tema importante que también habría que ir reconociendo como parte de lo que hay que estar haciendo como parte del medio ambiente sano, ¿no? Pasamos a la siguiente. Y bueno, quisiera hablar rápidamente ahora de algunos derechos de grupos específicos, ¿no? O sea, y dos ejemplos, uno en el tema de mujeres y otro en el personas con discapacidad, solo como ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en este asunto de grupos de derechos humanos de las mujeres, es como la idea central. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público, es decir, en la escuela, en el trabajo, en la calle, pero también en el privado, en la familia, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante. Pasamos a la siguiente. Pero dice artículo 3, sí. Pero ¿de qué? ¿Regresas, por favor? Sí. Derecho de la Convención Interamericana
de Belén do Sí, Pará. de Belén do Pará, en el Brasil. artículo 3. Entonces, Ya de ahí sé. se conoce toda una serie de derechos de esta vida libre de violencia, define qué se entiende por violencia, los tipos de violencia, los ámbitos de la violencia, pues todo esto. Esto va teniendo efectos ya en las leyes locales, digamos, en la Ciudad de México. Por ejemplo, 3 cosas. Una, ya en el DF, pero también a nivel nacional, hay una ley para una vida libre de violencia. ¿Esto qué significa? Que hoy la violencia doméstica o familiar ya está considerada un delito. O sea, que se puede ir a denunciar a quien comete violencia y ese que comete violencia puede ser castigado y sancionado. También en esa ley se prevé una serie de medidas para proteger a las mujeres que son víctimas de violencia. O sea, podría ir, sería muy interesante, pero digamos, solo la estoy enunciando, pero ya hay medidas de que si albergues, que si sacarla del domicilio, que si impedirle al agresor que se acerque, una serie de medidas, ¿no? Otra cosa también que fue parte de estos derechos es que en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es un derecho. O sea, las mujeres hoy tienen ese derecho que hasta las 12 semanas del inicio del embarazo pueden interrumpirlo sin tener ninguna sanción, pero además con el derecho a recibir servicios gratuitos de salud en los servicios de los hospitales públicos de la Ciudad de México. Entonces, ¿por qué? Porque en esas convenciones también se plantea, se viene reconociendo el derecho a la libre elección, ¿no? O sea, a que las mujeres pueden decidir si quieren o no embarazarse. Y también otra cosa que hubo es una modificación al Código Civil en el tema del divorcio. Hasta hace no muchos años, en los códigos civiles del DF y del resto del país, había causales, o sea, que había como causas para que uno pudiera pedir el divorcio. Y ponía una lista, 14, 15, en fin. Pero entonces uno tenía que siempre encontrar cómo justificaba la causa, y como diría alguien, de pronto se inventaban unas historias de lo más, que trataban en realidad de denigrar a la otra parte para justificar. Hoy ya no, en el DF ya no hay causales de divorcio, simplemente la decisión que una de las partes diga, se acabó el amor, ya no podemos vivir juntos porque nos estamos haciendo trizas, entonces mejor cada quien por su lado, ya no hay causales. Y se reconoce que el derecho lo tiene el hombre, lo tiene la mujer por igual, es decir, se acabó. Hay un procedimiento, hay una forma de hacerlo, pero es eso, como reconocer pues que si se acabó esa relación, ese deseo de acompañarse, se termina el matrimonio y cualquiera puede solicitarlo y ya no hay causas preestablecidas. Entonces, ¿esto a partir de qué? Pues de reconocer los derechos específicos de las mujeres, ¿no? De reconocer que durante mucho tiempo fueron víctimas de violencia y que entonces hay que tomar medidas para erradicar esa violencia, ¿no? Pues bueno, lo pongo como ejemplo, se podría dedicar toda la plática a esto, pero lo quiero poner como ejemplo. Y otro ejemplo más casi para concluir, el tema de las personas con discapacidad. Pues todos hemos visto gente en la calle en silla de ruedas, que tiene, a lo mejor le falta una pierna, o tiene una deficiencia en un brazo, o está ciega, no ve, o tiene algún tipo de problema mental, ¿no? Entonces, esos grupos pues muchas veces han sido grupos que vemos como, ay, pobrecitos, hay que darles caridad, ¿no? Y ha habido un movimiento de estos grupos de personas con discapacidad que lograron hace 2 años que en Naciones Unidas se aprobara una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. O sea, reconocer que estas personas son personas, tienen dignidad y también tienen derechos. Y entonces, en la convención se define que las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias físicas, salud, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir esas barreras su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. ¿Qué es lo importante de esta convención? Que lo que plantea es que estas deficiencias
lo que hace es que al interactuar se les empiezan a poner muchas barreras de mucho tipo, desde físicas, que decíamos, si vamos a un edificio y solo hay escaleras y yo uso sillas de ruedas, el problema es de la barrera que la sociedad me está poniendo. No soy yo, o el metro, los servicios públicos, ¿no? El tema de si yo soy un débil visual y no hay ayuda para débiles visuales, son las barreras que se me están poniendo para que yo me integre en la sociedad. Entonces, no es un problema de que estas personas sean las que estén mal. La que está mal es la sociedad que los hemos dejado fuera. Entonces, no son ellos los que tienen que cambiar, es la sociedad la que tiene que cambiar. Esta es la novedad del tema de la convención, que modifica la visión que hemos tenido hacia estos grupos y que lo que nos plantea es que entonces tenemos que preguntarnos como sociedad cómo vamos quitando estas barreras para que las personas con discapacidad puedan interactuar en condiciones de igualdad con nosotros, pero reconociendo que son diferentes, ¿no? Y entonces, y a que los incluyamos en la sociedad, que tenemos que respetar las diferencias y aceptar la diversidad humana, ¿no? A buscar construir oportunidades para ellos también, a la accesibilidad, es decir, pensar nuestra ciudad, en nuestros edificios, en nuestro transporte público, de manera que ellos también puedan usarlo y puedan ser accesible para ellos, la igualdad entre hombres y mujeres con discapacidad y respeto a la evolución de la niñez con discapacidad, digamos. Entonces, es una cosa bien interesante porque empieza también a construirse a partir del movimiento de las personas con discapacidad. Pasamos a la siguiente. Esto, digamos, empieza a tener efectos en la ciudad porque, por ejemplo, ya hay un programa de apoyo económico a personas con discapacidad en la Ciudad de México. No es universal, no se le da a todas. Hay que inscribirse en un padrón y ahí a ver cuándo le toca lo que hay. Es un primer paso, pero sí se está planteando que en algún momento se llegue a hacer un programa de apoyo económico para todos, parecido al de los adultos mayores, que ese sí es universal. Uno cumpliendo 65, 68 para arriba, tiene uno derecho. No importa si uno tiene incluso posibilidades económicas, aunque las tenga, tiene derecho por esa característica a esa pensión universal. Por favor. Incluso la Ciudad de México pretende crear un instituto que atenderá a la discapacidad a todos los niveles. Exacto. Este tema de la discapacidad tiene un gran reto: reconocer que la discapacidad son discapacidades, ¿no? Que hay distintos tipos de discapacidades y que eso requiere de pronto distintas políticas públicas, ¿no? No igual para todos, pero eso creo que es un reto, ¿no? Creo que hay una gran tarea para el tema. Bueno, y pasamos al siguiente. Creo que me quedan dos láminas, si no me equivoco. Bueno, dos cosas para terminar. Va a ser muy breve. Ya vimos qué son los derechos, cuáles son los derechos, pero ahora un poco decir, bueno, ok, ¿y cómo yo reclamo? ¿Cómo exijo esos derechos? Aquí igual daría para mucho, pero voy a plantear básicamente en dos formas que puede haber. Pasamos a ver. Y esto a lo que yo le llamo garantías de los derechos. Si ustedes revisan la Constitución, los primeros artículos habla de garantías individuales, ¿no? Nuestra Constitución no habla de derechos humanos, aunque reconoce algunos. Y hay una discusión entre los teóricos diciendo, los derechos es la parte sustantiva, es el reconocimiento de cuál es el derecho y cuál es el alcance. Y una cosa distinta es la garantía, que es los recursos legales o de algún tipo que yo puedo tener para exigir el derecho, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de cuáles podrían ser formas de exigir esos derechos. Pasamos a la siguiente. Y son básicamente, yo diría, dos. Bueno, tres en realidad. Una es cuando estamos frente a una violación de derechos humanos, o sea, cuando la autoridad hace alguna acción que me impide ejercer mi derecho o me niega el ejercicio de derecho. Aquí puse una pequeña definición de qué cosa es una violación y dice, la letra está muy chiquita, perdón, pero
Por violación a los derechos humanos debe entenderse toda conducta positiva o negativa, o sea, hacer o no hacer, mediante la cual un agente directo o indirecto del Estado, sea un funcionario público, vulnera en cualquier persona y en cualquier tiempo uno de los derechos enunciados y reconocidos en los instrumentos que conforman el derecho internacional de los derechos humanos. O sea, todo lo que vimos antes, o sea, una acción o una omisión de un servidor público que me vulnere o que me impide ejercer ese derecho, se considera una violación de derechos humanos. También en algún momento se puede considerar una violación que comete un particular, digamos, con la complicidad de una autoridad. Un ejemplo muy clásico sería pues, lo que todavía existe un poco, lo que se llaman las madrinas, ¿no?, en la policía judicial. No son policías judiciales, son, digamos, particulares que se juntan con los policías judiciales y hacen trabajos para la policía judicial. Y podría alguno de ellos hacer una violación y decir, bueno, pero pues yo no soy policía. No, no eres policía, pero lo hiciste en complicidad con una autoridad, y eso también podría configurarse en un momento una violación de derechos humanos. Entonces, una posibilidad es cuando hay una violación que yo la denuncie. ¿Dónde la puedo denunciar? Básicamente en la Comisión Nacional de Derechos Humanos o en una comisión estatal, la del DF o la de algún estado. Hay un procedimiento, no lo voy a tener, pero eso sería una vía. ¿Qué voy a obtener al final? Una recomendación, o sea, para la autoridad para que corrija el asunto. ¿Cuál es la deficiencia? Que la recomendación no es obligatoria. Entonces, esa es una deficiencia, pero esa es una vía. La otra, como decíamos, es que muchas violaciones de derechos humanos también están consideradas como delitos. Entonces, yo puedo denunciar esa violación ante una comisión como delito, pero también la puedo denunciar en un ministerio público como delito. Entonces, y simplemente para que tengamos una idea clara, ¿qué cosa es un delito? ¿No? Quiere decir que el delito es una acción u omisión voluntaria o imprudente que se encuentra precisada en la ley y que por tanto el delito supone un quebrantamiento, un rompimiento de una ley o de una norma, ¿no? Entonces, eso significa cuando una autoridad, digamos, rompe, quebranta la ley, que puede estar cometiendo una violación y también un delito. Entonces se puede, digamos, denunciar en ambos sistemas. Y una tercera podría ser que a lo mejor me están violando mis derechos humanos por discriminación, es decir, me están dando un trato diferenciado que impide que yo pueda ejercer mis derechos. También se puede plantear por discriminación. ¿Dónde puedo yo denunciar una discriminación? ¿La puedo denunciar aquí? En una comisión. La puedo denunciar aquí en la Ciudad de México porque la discriminación está considerada delito en la Ciudad de México, y también puedo denunciarla en una instancia como el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Entonces, como verán, se han venido generando distintas posibilidades. Esto daría para mucho y ya estamos casi al final. Solo lo quiero enunciar como decir, estamos construyendo, no es suficiente, hay que hacer más, sí, hay que hacer más. Tenemos problemas, lo que decíamos en los derechos sociales, que muchos no están bien reconocidos en nuestras leyes, entonces se vuelve muy complicado. Ahí hay que trabajar para generar recursos o garantías para exigir muchos de estos derechos, ¿no? Y vamos a lo que me creo que decir la última, un derecho. Sí. Y entonces eso plantea que a un servicio hay una contraprestación. Entonces ahí entra, yo creo que la lucha vale la pena, pero tiene muchas complicaciones. Yo pondría un ejemplo, digamos, más claro, tema tortura. Si una persona es torturada, hay una violación a los derechos humanos, pero la tortura también está considerada delito. Entonces puede, y a lo mejor lo torturaron porque era homosexual. Entonces, incluso podríamos tener una violación a derechos humanos, un delito y un acto de discriminación, ¿no? Entonces, digamos, puede haber distintos casos. El ejemplo me parece pertinente, nada más que sí, la lucha legal puede ser muy complicada, pero puede ser muy interesante en términos de cómo hacemos avanzar estos derechos. Por favor. Yo he escuchado que Felipe Calderón dice que los delincuentes
¿Es cierto eso? No. ¿Es ignorante o es malintencionado? Es mala intención, no. Digamos, los particulares, nosotros y la gente que pueda estar en el tema de delincuencia organizada, no cometen violaciones, cometen delitos. ¿Quiénes pueden cometer violaciones de derechos humanos? Solo los funcionarios públicos. Los particulares podemos cometer delitos, delitos incluso muy graves como delincuencia organizada, pero cometemos delitos. Y por eso entonces, frente a esto, cuando yo soy víctima de delito, hay un derecho que es el acceso a la justicia.